En el primer capítulo, Santiago nos va a hablar de dos cosas que nos ayudan a que nuestra fe crezca. Yo sé que usted quiere que su fe crezca, pero hay una de las primeras razones para que nuestra fe crezca no es bien aceptada, no es bien recibida. ¿Saben qué? Mis amados, Santiago dice que las pruebas son una de las formas que Dios usa en nuestra vida para que nuestra fe crezca. Dice el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De repente no estamos de acuerdo con eso, pero es el mecanismo, es la forma como Dios usa las pruebas para que usted crezca en su fe. Y usted creo que va a darle la razón a Santiago. Cuando usted experimenta una prueba, usted sale de esa prueba con más confianza, con más fe. ¿Cómo debemos de pasar la prueba? Nosotros debemos de pasar la prueba aceptándola, ¿no? Hay otros que reniegan, ¿no? ¿Por qué me sucede esto? Si Dios es bueno, etcétera, de cosas, reniegan con las situaciones que les puede ocurrir. Santiago dice que es necesario que nosotros pasemos pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Y nosotros debemos por eso aceptar esas pruebas porque proceden de Dios. Amén. Porque proceden de Dios y Dios está usando esa prueba para hacernos crecer en nuestra fe. Eso es lo que nosotros deberíamos de entender. Y Santiago dice, si no entendemos, si tenemos falta de sabiduría, debemos de pedirla a Él. ¿Para qué? Para que entendamos la circunstancia por la cual estamos atravesando y en medio de la prueba, como dijera Pablo, ser agradecido, dar gracias a Dios en todo. Amén. Eso es una de las maneras como nosotros crecemos en nuestra fe. De repente hemos tenido muchas pruebas, hemos pasado muchas pruebas, pero no nos hemos dado cuenta que es la forma que Dios está usando para que nosotros crezcamos. Otra de las formas como Santiago nos enseña que crecemos en la fe es a través de la palabra. Miren, en el versículo 22 dice de esta manera: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. La palabra de Dios es el medio a través del cual nuestra fe crece. Y a veces estas cosas lo descuidamos. Las pruebas no las tomamos en cuenta, renegamos de ella, hasta le echamos la culpa a Dios por las pruebas y la prueba no logra su objetivo en nosotros. ¿Por qué? Porque no la hemos considerado, uno, como de parte de Dios y por ende no la hemos aceptado. Amén. Así es que en vez de que la prueba traiga fe, paciencia, más confianza y seguridad en nuestras vidas, ella ha traído a veces dolor, amargura, resentimiento, etc.
¿Y qué decir de la palabra? La palabra es el medio que Dios usa para que nuestra fe crezca. Amén. ¿Y cuándo crece? Nuestra fe crece cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Y dice Santiago, no solo oidores. Amén. No solamente oidores, porque aquel que es oidor solo de la palabra se engaña a sí mismo. Amén. Qué grande bendición hay en el hacer, o mejor dicho, en poner en práctica la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que dos cosas muy importantes a tener en cuenta en nuestra vida. Todos tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe. ¿Por qué es importante crecer en nuestra fe? Porque así agradamos a Dios. Amén. Hebreo va a decir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le invito a que usted pueda seguir leyendo Santiago y le voy dando más o menos de lo que trata para que usted le capte el interés. Después de habernos mostrado Santiago dos maneras como nuestra fe crece, Santiago va a responder a la pregunta, ¿cómo podemos reconocer la fe? ¿Cómo la fe se hace visible? Porque por ahí salta la idea, ¿no? Yo soy creyente y creo en el Señor y tengo fe en el Señor. Y Santiago va a hablar acerca de la fe y las obras, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer la fe en una persona? Todos decimos que somos cristianos y tenemos fe en Cristo, ¿verdad? Pero puede ser simplemente que sean palabras y realmente no tenemos fe. Ahí va a hacer mención Santiago que la fe se hace visible por las obras de misericordia, que la fe se hace visible cómo manejamos nuestra lengua, ¿ya? Para que la tengamos en cuenta. También que son dos cosas muy importantes a tener en cuenta y que en el capítulo 4 habla acerca de qué le sucede cuando la fe se pierde, cuando la fe falla. Cuando usted pierde la fe, le falla la fe, ¿qué sucede? Suceden realmente situaciones muy lamentables, como por ejemplo, surgen las guerras, los conflictos, y cuando deja de orar, porque la oración, como dije al principio, es la expresión más perfecta de la fe. Cuando deja de orar, surgen los problemas. También surge esa seguridad que se presume, ¿no? Que presume esa falsa seguridad. Cuando falta la fe, comienza la persona a creer en sí mismo. Cuando la fe empieza a fallar, la persona se olvida y comienza a actuar de una manera equivocada.